La mayor caída del PIB de la historia. Muy buenas gente, en el vídeo de hoy vamos a analizar la mayor caída del PIB de la historia de España. Y también al final del vídeo te voy a contar un ejemplo de cómo la televisión española está manipulando estos datos. Pero antes de todo esto te invito a que te suscribas, lees a like y que me comentes aquí abajo lo que te ha parecido este vídeo. Dicho esto, empezamos. Vamos a ver los datos para ver la magnitud del desastre. Os estaré poniendo una gráfica muy bonita en pantalla en la que podemos ver la evolución del PIB desde el año 1996, año en el que nació este servidor, un buen año de buenos vinos, hasta el día de hoy. Y como podemos observar, vemos que en la crisis de 2008, que fue una crisis brutal, una crisis bastante gorda, solo hubo un descenso del 2,6% del PIB, del 2,61% en el máximo, en el primer trimestre de 2009. Pero es que si lo comparamos con la situación actual, tenemos un 18%. Tenemos que pensar qué es esto. Esto es más de 7 veces más que la crisis anterior. Es decir, en un trimestre España ha caído 7 veces más que en la crisis de 2008 o 2009. Eso es una burrada. Y eso lo que nos dice es que estamos ante un problemón de cojones. Menudo montón de mierda. Y claro, puede ser que me estés viendo y digas el PIB, a mí eso me da igual, eso son cosas de las grandes empresas, del IBEX y de todo lo que tú quieras. Y puede ser que una caída del PIB del 1% sea cosa del IBEX, que al final también nos afecta. Pero bueno, no lo ves directamente. Pero créeme que una caída del 18%, tú y yo lo vamos a notar. Y es que no hay más que seguir viendo la gráfica que os estoy poniendo en pantalla. Vemos como los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo han caído un 18,5% también. De hecho, veis como desde 2008 sí es cierto que bajó hasta el año 2013, luego fue poco a poco remontando hasta el año anterior y ahora veis un bajón brutal, un bajón que no hemos visto nunca en España. Y es que, repito, estos son datos históricos. En la puta vida España ha tenido una bajada del PIB como esta. Nunca. Y repito, no solo es el PIB que baja un 18,5%, es también el consumo de los hogares que bajó un 21%, es también la inversión que bajó un 22%. ¿Y eso qué significa? Pues básicamente una cosa, si baja el consumo y baja la inversión, aquí no se genera riqueza. Básicamente, sino todo lo contrario. Eso es lo que ha hecho el sector privado y la administración pública, ¿qué es lo que ha hecho? Aumentar el gasto un 0,4%. Y muchos me diréis, Javi, pero es que estábamos ante una crisis sanitaria sin precedentes. Había que destinar un montón de recursos económicos a paliar la crisis sanitaria. Sí, pero se ha hecho mal. Primero, porque los recursos se tendrían que haber movido de unas partidas a otra. ¿Qué es eso de que haya 3 millones de empleados públicos, de los cuales muchos de ellos no podían trabajar normalmente, debido al estado de confinamiento que tuvimos durante varios meses? Oye, pues tú, en vez de bajarles el salario al 75%, como ha pasado en el resto del sector privado, no, le seguimos manteniendo el salario al 100%, trabajen o no trabajen. De puta madre. Eso en situaciones como la actual es chapó. Ese dinero que se podría haber ahorrado se podría haber destinado al otro sin incrementar tanto el gasto en sanidad. Y no solo hablo de eso, sino hablo de eliminar temporalmente otras partidas, como por ejemplo gastos de mantenimiento de ayuntamientos, etc. Cosas que se podían haber hecho y no se han hecho. Y segundo, pese a que se ha gastado más, España ha sido de los países que peor ha gestionado el tema del coronavirus en materia sanitaria. Por lo tanto, dinero no es lo mismo que buena gestión, como vemos muchas veces en este país, por desgracia. Y si no me creéis, os voy a poner otra gráfica para que así me creáis. Y es que muchas veces se habla de que, claro, para salvar vidas, nosotros hemos jodido más la economía, por así decirlo, porque hemos apostado por salvar vidas, porque nos importan las personas mayores y los colectivos vulnerables y todas estas gilipolleces. Pero es que os pongo esta gráfica y os quedáis ojipláticos. ¿Por qué? Porque es que en esta gráfica vemos cómo hay países que lo han hecho bien en cuanto a número de muertos y número de contagiados y también en cuanto a caída del PIB, que sí, que todos los países han tenido una caída del PIB. Normal, la caída de la eurozona ha sido de un 12%, es normal, pero hay países que lo han hecho mejor y hay otros que lo han hecho peor. España siempre en los que peor. Y repito, es que se ve claramente, España ha sido de los países de la Unión Europea que más muertos por millón de habitantes ha tenido. Eso sí, contando con el mejor sistema sanitario del mundo y todo lo mejor del mundo, siendo los más verdes y todo lo más guays que queráis. Pero los datos ahí están, 601 muertes por cada millón de habitantes. Y luego encima la caída del PIB más grande de todos, un 18,5%. Y con diferencia, que Portugal y Francia, países vecinos, que no estoy hablando aquí de países del norte de Europa,
países vecinos han tenido un 4% menos de caída. Y muchos me diréis, Javi, pero es que en gran parte eso es por el sector servicios en España, porque es un sector muy fuerte, porque España vive muchísimo del turismo y eso hace que tanto la crisis económica como el número de contagios / muertes sea mayor, porque la gente se ha contagiado más a ser un país muy turístico y porque como depende tanto del turismo ha hecho que el PIB se lleve un batacazo. Y yo te diré sí y no, ese argumento es en parte falaz. ¿Por qué? Porque tenemos otros países que vemos aquí en la gráfica que están mejor que España. Italia, el primer país europeo que tuvo un gran brote de coronavirus. El único que tenía perdón entre comillas, que también lo hizo mal. ¿Y por qué digo esto? Pues porque España estaba viendo lo que le iba a pasar con 2 semanas de adelanto y no tuvo los cojones a tomar medidas tan fáciles como, por ejemplo, prohibir la manifestación feminista de marzo. ¿Qué pasa? Que los políticos vemos una vez más cómo se mueven solo y exclusivamente por los intereses. Y no la prohibieron. Y esa es solo una medida de las muchas que se han tomado tarde, mal y nunca. Eso para evitar los contagios. Y segundo, para el tema de la caída del PIB, porque España depende mucho del turismo. Porque he escuchado a mucha gente decir que claro, que es en parte por eso. Y yo, sí, es en parte por eso. Pero también hay países como Italia que viven muchísimo del turismo. Y Italia ha tenido una caída del PIB más baja que España. Y es que tenemos que meternos en la cabeza lo siguiente, señores. Si España es un país que depende tanto del turismo, tendríamos que haber sido de los primeros en tomar medidas para evitar que esto pase y para evitar esta catástrofe, tanto económica como sanitaria. Pero somos los más listos de la clase, o al menos nos lo creemos, y luego nos sale el tiro por la culata. Y es que no tengo mucho más que decir, esta gráfica lo dice todo. De todas formas, os estaré dejando un vídeo por aquí en mi canal en el que os explico la falsa dicotomía esta que existe de o se salvan vidas o se salva la economía, que es falsa. No lo sé, Rick, parece falso. De hecho, aquí veis varios ejemplos, como Alemania ha salvado vidas y ha salvado la economía. Y como Portugal, Francia, Italia, países similares a España, lo han hecho mejor en ese aspecto que España. Pero eso sí, señores, hay que estar orgulloso del gobierno que tenemos y hay que salir a aplaudir todos los días a las 8 de la tarde, viendo todo este panorama. ¿Y qué queréis que os diga? ¿Cuál es el problema de raíz? Porque muchos me estaréis diciendo, vale, Javi, yo eso que me estás contando ya lo sabía. Ya sabía cómo estaba el panorama y la hostia que nos íbamos a pegar. Pero ¿cuál es la raíz del problema? La raíz del problema es la clase política, la sociedad que vota a esa clase política y el Estado tan grande que tenemos. ¿Por qué? Porque un Estado tan grande como el actual hace que un político desde Madrid en su sillón no tenga todos los conocimientos necesarios para tomar las mejores decisiones para Cantabria, para Asturias, para Cataluña. Lo toma desde Madrid. Oye, ¿y si descentralizamos? Quizás eso ayude en algo a mejorar la toma de decisiones. Y luego ya en materia económica, muchas propuestas económicas que yo os he dicho ya en este canal sobre cómo arreglar España, que también os estaré dejando por aquí algún vídeo al respecto. Y eso sí, también quiero decir que, como es lógico, si hemos tenido una caída tan grave en un trimestre, el próximo probablemente subamos bastante. O el próximo año, porque va a haber el efecto rebote, como se dice. Pero no vamos a llegar a recuperar lo que hemos perdido. Y ya para terminar con el vídeo, os había prometido el tema este de la manipulación, y es que es bastante interesante. Os voy a poner una imagen por aquí en pantalla, en la que veis cómo la televisión española, casualidad, que se han confundido, casualidad, a la hora de mostrar la caída del PIB, es curiosísimo cómo muestra la caída del año 2009 que hemos visto antes nosotros en la gráfica, que fue una caída del 2,6%, y hace una gráfica prácticamente similar al 18,5%. ¿Qué pasa? Que mucha gente en Twitter ha dicho, es que esta gráfica tiene malos datos, se han confundido. No, que es que huele mal, pero vamos, de aquí a Madrid que huele. ¿Qué pasa? Que si tú eres una persona mayor o joven y no tienes ni puta idea del PIB ni estas cosas, te enseñan esta gráfica y ni te fijas en los números, dices, bueno, a ver, sí, hemos caído, pero tampoco hemos caído tanto. Fue similar al año pasado. Que no, que ha sido 7 o 8 veces más que la crisis anterior. Pero nos intentan lavar el cerebro. Y repito, casualidad que ha sido la televisión española. Y casualidad que ha sido la 1. Casualidad que esté dirigida por políticos. Casualidad. En fin, gente, quiero terminar el vídeo con una frase que desde mi punto de vista refleja muy bien el panorama actual debido a nosotros, a la sociedad, porque es culpa nuestra porque ha votado esas cosas. Y es, quien siembra vientos, recoge tempestades. Así que toca abrirse el paraguas. Dicho esto, nos vemos en la próxima. Adiós.